Dejar ir implica ser consciente de un sentimiento, dejarlo crecer, permanecer en él y permitir que siga su curso sin querer que sea diferente ni hacer nada con relación a él. Significa simplemente dejar que el sentimiento esté ahí y centrarse en dejar correr la energía que tiene detrás. El primer paso es permitirte sentir la sensación sin resistirte a ella, sin expresarla, temerla, condenarla ni aplicarle un juicio moral. Abandonar el juicio y ver que solo es una sensación. La técnica consiste en estar con la sensación y entregar cualquier intento de modificarla. Soltamos la resistencia a ella. Es la resistencia la que alimenta la sensación. Cuando dejas de resistirte o intentar modificarla, pasas al próximo sentimiento, que vendrá acompañado de una sensación más llevadera. Una sensación a la que no te resistas desaparecerá a medida que se disipe la energía que la sustenta. Al comenzar el proceso, te darás cuenta de que sientes miedo y culpa por tener ciertos sentimientos. En general habrá resistencia a sentirlos. Es más fácil permitir que surjan los sentimientos si primero se abandona la reacción a tenerlos. El miedo al propio miedo es un claro ejemplo de esto. Suelta el miedo o la culpa que tienes con respecto a la primera sensación y a continuación entra en el sentimiento en sí. Todos enfrentamos desafíos que parecen difíciles de superar, pero esos capítulos difíciles pueden ser los que más nos transformen. Y precisamente hoy, en nuestra segunda entrevista del podcast El libro de tu vida, vamos a hablar de historias de resiliencia. Y no por nada estamos con una mujer demasiado resiliente en mayúscula y en negrilla sostenida. Es una mujer que realmente es de admirar porque esos capítulos que ha vivido a través de lo largo de su historia y de su vida están llenos de aprendizajes, de momentos muy difíciles, pero que precisamente han servido para transformarla a ella y a su vez a transformar a las personas que la rodean. Yo no puedo sentir más orgullo y tener el honor de poder estar con ella hoy acá y de compartir este espacio, de que haya aceptado mi invitación para compartir conmigo y con las personas que ven el podcast sus capítulos de su historia de vida. Y estoy hablando de una mujer hermosa y maravillosa que se llama Gisela Caterine Ríos. Pero ¿quién es Gisela? Gisela es licenciada en educación física, es nacida en Segovia, Antioquia, Colombia, y es una mujer definitivamente hecha de fe, de amor, de fortaleza y, como ya les dije antes, de mucha resiliencia. Porque resiliencia es que te pasen las cosas, pero seguir parado frente a la vida y echar para adelante, como decimos los paisas. Y eso es ella, eso es Gisela. Y aquí se las voy a presentar. Gise, bienvenida. Gracias, gracias, gracias por aceptar mi invitación. Qué placer, qué honor poder tenerte acá en el podcast El libro de tu vida. ¿Cómo estás? Mile, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. No, yo creo que el privilegio es mío estar acá. Esto es como un sueño. Yo he soñado con que muchas personas o conozcan un poquito de Gisela, porque a veces ven solamente esta cara, pero todos tenemos una historia que contar. Y hoy pues se me da la oportunidad de contar la mía, entonces es maravilloso estar acá. Muchas gracias, Mile. No, así es, tú lo acabaste de decir, tú lo acabaste de decir, no hay mejor manera. A veces hay historias que tenemos en la vida que definitivamente merecen ser contadas y la tuya, Gise, es una de esas historias. A veces no sabemos qué tanto podemos impactar en la vida de las personas, porque como lo decía al principio en la introducción, o sea, los momentos difíciles, yo creo que todos pasamos por momentos difíciles, pero si empezamos a tener la conciencia de que los momentos difíciles son esos momentos que finalmente nos empiezan a transformar y nos empiezan a moldear, creo que veríamos los problemas o las situaciones complejas de una manera muy diferente. Por eso es que dicen que cuando va a amanecer es cuando más oscuro se pone, ¿cierto? Y de los momentos más oscuros pueden nacer los más luminosos. Gide, contanos de vos. ¿Quién sos? ¿Qué haces? Bueno, mire, yo soy una mujer muy especial. Como dicen por ahí, yo soy la niña de los ojos de Dios. No, mira, yo soy de natalidad de segoviana. Vivo hace más o menos como 14 años en Medellín. Me formé como licenciada en educación física, recreación y deporte. Actualmente trabajo como profe, me desempeño en esta área y soy una mujer muy alegre,
muy social, me encanta trabajar con la comunidad, me encanta enseñarle a otros un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida y soy una mujer que ama y sueña, tiene muchos sueños grandes por cumplir. Me encanta, me encanta. Gise, si vamos a hablar de resiliencia, vamos a profundizar en tu historia. Claro que sí. ¿Cuál ha sido ese momento más oscuro en tu vida, Gise? O sea, ¿en qué momento vos decís, este es el capítulo de mi vida que yo describo como el más oscuro? Mire, vea, este capítulo se enfoca mucho y bien, tú lo decías, mi historia, la historia de mi vida, y mi historia tiene un nombre. Mi historia se llama El pasado es como un tatuaje y te voy a ir contando y ya en el transcurso de la entrevista tú vas a ir descifrando por qué se llama así, ¿sí? Mi historia está marcada por un pasado realmente duro que yo creo que muchas mujeres o muchas personas viven, pero no se atreven a contarlo, ¿cierto? Por muchas cosas, miedos, tapujos, prevención de ellos mismos, seguridad, ¿cierto? Mira, yo vivía en Segovia y a esa edad de 6 años más o menos, mi mamá y mi papá se separan. Y mi mamá se viene a vivir a Yolombó y en Yolombó ella conoce una nueva pareja. Con esa pareja, pues bien, la digamos, como esa figura paterna para nosotros. Yo tengo otros dos hermanos, una niña y un varón, siendo yo la mayor de mi casa. Entonces optamos esa figura paterna porque así él nos lo mostraba. Como a la edad de 9 años nos mudamos de Yolombón para otro pueblito, es un corregimiento de San Luis, Antioquia, que se llama El Prodigio. Nosotros éramos personas que trabajábamos el campo, entonces todo el tema de la ganadería y esta persona, mi padrastro, en ese entonces, él administraba una finca, entonces mi mamá se dedicaba a todo el tema de ama de casa, pero como campesina, y él todo el tema de la ganadería. A la edad de 10 años yo empiezo a desarrollarme como mujer. Me empiezan a salir los senos, ya menstruaba, ¿cierto? Y ahí da un giro mi vida y es que la figura que yo tenía como papá, o sea, mi padrastro, empieza a verme con otros ojos y ya esto lo llamamos lo que es abuso sexual. Entonces ya empezaron Ok. caricias, ya empezaron otros tipos de deseos de él como hombre hacia mí. A lo largo de esa historia pasan muchos sucesos. A mí era una niña que en ese entonces me gustaba mucho el trabajo del campo. Mi sueño era ser profesional en todo lo que tuviera que ver con veterinaria o culinaria, trabajar el campo, ¿cierto? Entonces, digamos que por esa parte él aprovechaba porque yo ya era una mujer o una niña que le gustaba todo esto, entonces se desenvolvía muy bien en esto, sabía ordeñar, sabía eh, co- ensillar un caballo, sabía muchas cosas del campo. Y muchos se preguntarán, entonces, en ese entonces, solo como a los 10 años, empezaron solamente como las miraditas, la tocada de partes de mi cuerpo, pero a mí muchos me han preguntado, ¿y usted por qué nunca le dijo a su mamá? ¿Cierto? Sí, que es La lo que respuesta normalmente uno mía, diría, ¿cierto? sí, ¿por qué no le dice a su mamá? Y la respuesta mía, todas las personas vivimos cosas diferentes. También hay una historia detrás eh, digamos, como los tapujos de mi familia. Y lo otro fueron las amenazas que este hombre impartió en mi vida. Nosotros vivíamos en una zona realmente también con varios grupos al margen de la ley y él me amenazaba por ese lado. Entonces él me decía, si usted le cuenta a su mamá, yo le digo a los amigos que vienen y nos visitan que se lleven a su mamá y usted ya sabe qué le va a pasar. Miren, Mile, y para las personas que nos escuchan, yo era una niña, eso en mi cabeza Era real. era, o sea,
un monstruo que yo decía, es mi mamá, yo cómo voy a permitir que a mi mamá le hagan eso si ya sabía que iba a pasar, ¿cierto? Y había veces, por ejemplo, que yo no me dejaba con ciertos gustos de él, entonces ese día él llegaba a la casa, le ponía cualquier pero a mi mamá y cuando menos pensaba yo escuchaba el golpe para mi mamá. Y después él llegaba y me decía, culpa suya. Entonces uno se previene porque es que esa era mi mamá, o sea, es la mujer que yo más amé en mi vida. Hoy no la tengo conmigo, pero entonces yo quería protegerla, no sabiendo que de pronto ella era la que me iba a proteger a mí, pero era una niña y en mi cabeza estaba eso. Me le pasaron más o menos, desde los 10 hasta los 12 años de edad que fui internada en la ciudad de Medellín, yo tuve abuso sexual carnal violento. Todos esos 2 años yo no supe y hasta el sol de hoy no sé qué es perder una virginidad por, eh, por mi propia cuenta, que yo hubiera querido, que yo hubiera decidido hacer eso porque hubo una persona que llegó y la tomó y se la llevó. Y nunca voy a saber. Y aparte de eso, no solamente se llevó, digamos, el tema de una virginidad que lo podemos ver como lo físico, se llevó mi inocencia, se llevó mi seguridad, se llevó creer en mí. Y aparte de eso, dañó muchas cosas a nivel de relación familiar, porque entonces yo ya no quería permanecer en mi casa, entonces mi mamá me preguntaba por qué, yo me mantenía por fuera, o sea, yo llegaba del colegio y yo quería desaparecerme, con tal de que no encontrármelo en la casa o no, que no me viera, ¿cierto? Entonces, esta historia se desenvuelve en muchas cosas, o sea, mucha gente se pregunta, es que eso sí, a mí me han preguntado, eso sí es así como lo pintan, como tan difícil, como si el abuso sexual no fuera un caos de que alguien llegue y te tome a la fuerza sin vos querer. Y mi pregunta es, muchas veces solo quien lo vive sabe cómo se siente. Me impacta muchísimo. Yo ya había escuchado tu historia en otros momentos, pero igual volverla a escuchar para mí es, o sea, me mueve muchas cosas por dentro. Acaso está haciendo un esfuerzo gigante por no llorar, porque yo también tengo un hijo y, a ver, los niños a nivel cerebral, en la que tú tenías, o sea, todo te lo tomabas literal. Para ti todo lo que pasaba era real, todo lo que este señor te Ujú. decía era real, todo lo que tú pensabas que le iba a hacer a tu mamá y lo que le hacía finalmente para ti era real. ¿Cómo viviste tú, Gise, esos 2 años sin decirle a tu mamá, sintiendo todo eso que sentías? Tú no lo verbalizaste con nadie. ¿Qué hacía? ¿Qué hizo este señor? O sea, te lo juro, Gise, que a ver, yo creo que es muy importante lo que mencionas del hecho de que las personas juzguen. Y acá una de las cosas que yo más quiero recalcar es que hacer juicios de valor contra las personas, lo único que deja es abrir heridas o tocar heridas que ya están o tocar heridas que uno ni siquiera sabe que tiene, pero que hay Sí, detonantes que hacen que esas heridas se abran y eso no es bueno. Yo tengo una frase y es que si uno no tiene nada bueno que decirle a una persona, mejor no lo diga. Mejor quédese calladito, sí, quédese sí, calladita, porque qué necesidad, ¿cierto? Además, porque uno como adulto puede ver las cosas desde una perspectiva muy diferente a como la puede vivir un niño. Entonces, total. es entender también o comprender más bien el hecho de que hay que proteger tanto a los niños, no solo desde su integridad física, sino desde su integridad mental, emocional y psicológica, porque a veces uno como papá, que en un momento de estrés no logra controlarse uno emocionalmente y puede decir palabras que pueden tener repercusiones en la vida adulta, por ejemplo. Entonces, ahora si eso lo trasladamos a una historia como la tuya, Gise, ¿tú cuántos años tienes, Gise? 30. Te pasó eso a los 10 años, tienes 30 años y mira que todavía eso genera impacto, o sea, eso genera huellas
a nivel interior, a nivel del ser. Entonces, sí, también una invitación para todas las personas, no solo en tu caso que te han preguntado ese tipo de cosas, sino cuando se encuentren con personas con este tipo de historias que desafortunadamente las seguimos encontrando, desafortunadamente las seguimos viendo, y hay que aprender a tener un poquito más de compasión en la vida con los demás, porque finalmente todo está conectado y todos estamos conectados de alguna manera. Entonces, el hecho de tener compasión y amor por encima de todo con las personas hace que la vida se vuelva un poquito más fácil o al menos un poquito más llevadera o que al menos aprendamos a vivir de una manera un poco más consciente. ¿Qué pasa, Gis, entonces en esos 2 años? O sea, ¿cómo hiciste tú siendo una niña? Porque para mí, pues es una niña, una chiquita, vivir todo ese proceso y aguantar tanto. Mire, pues aquí es donde yo digo que por eso yo soy la niña de los ojos de Dios. Porque, mire, entonces nosotros en entonces vivíamos pues en una finca. Después, cuando yo empecé, como el tema del colegio, que ya iba para bachillerato en ese entonces, sexto grado, nos mudamos al pueblo. Entonces en el pueblo, pues él seguía trabajando en fincas, iba desde el pueblo para fincas y mi mamá también trabajaba haciéndole de comer a trabajadores. Entonces ellos dos, digamos, nos íbamos para la escuela y no, nosotros los hermanitos íbamos para la escuela y ellos a trabajar. Pero resulta y pasaba que él salía más temprano que mi mamá, entonces él llegaba más temprano a la casa. Entonces, mis dos hermanitos que eran menor que yo, los embolataba o hacía algo. Entonces, mi estrategia era que yo llegaba a la casa y quería irme donde las amigas todo el día. Vea, con decirle que donde llegaba y me quitaba el uniforme, ahí lo dejaba y me iba todo el día. Mi hermanita entonces, la menor, estaba en guardería, mi hermanito estudiaba era en la tarde, ¿cierto? Porque yo era bachillerato, entonces yo estudiaba en la mañana. Mi hermano era primaria, estudiaba en la tarde y mi hermanita en la guardería todo el día. Entonces la casa estaba sola, ¿cierto? Entonces, si me preguntas cómo hiciste para aguantar, mire, yo no sé. Yo no sé Dios cómo me dio a mí esa esa fortaleza, aunque pasaron muchas cosas. Mira, yo en ese entonces era una niña que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con deportivo y cultural, bailar, jugar fútbol. Entonces yo en el colegio era de las que estaba metida en el grupo de danza, en el grupo de representar el colegio en todo lo deportivo, pero digamos que ya llegó en un momento en que eso empezó a cambiar. Me volví una niña apática, no me gustaba participar de nada, no quería hablar con nadie y si se me acercaba un hombre teníamos problemas. Me volví una niña agresiva. Claro, Entonces, porque tú digamos, pensaste que te iban a lastimar igual como lo estaba haciendo este señor, sobre todo en la figura no, masculina. ajá, entonces en la escuela los profesores son muy buenos para notar ciertos comportamientos y empezaron, aparte de que yo era muy buena estudiante, entonces mis notas pasaron de ser excelentes a aceptable en ese entonces. Entonces ya empezaron como a llamar a mi mamá, que qué estaba pasando, que yo era muy participativa. Yo no era buena para matemáticas, nada que ver, pero en todo lo cultural a mí me encantaba estar representando en baile al pueblo. Si nos van a llevar a competir, yo estaba en atletismo, yo estaba en fútbol, pero eso pasó a yo no querer nada, nada, absolutamente nada. Entonces, ya digamos como que ahí los profesores empezaron a notar esos comportamientos y a llamar a mi mamá de que qué estaba pasando, pero pues no identificaban nada. Hasta que hubo una vecina que gracias a ella pasó, ella empezaba a notar que yo llegaba a la casa y que yo salía pues como corriendo, entonces ella vivía al frente de nosotros y ella empezó como a notar esos comportamientos como, pero Giselle, que me mantiene en la casa. Y no, no era solo eso, pues digamos que una niña de 12 años en un pueblo, ya se supone que usted ya sabía cocinar, ya sabía hacer todos los oficios, entonces lo ideal o lo que mi mamá esperaba era que yo llegara de la escuela y hiciera Hacer como oficio. los oficios, la comida para cuando ella llegara y mis tareas. Pero yo llegaba y donde me quitaba el uniforme lo dejaba y cogía paticas.
donde una amiguita que tenía todo el día. Me iba a poner ella, la mamá me recibía, no preguntaban nada. Entonces ella empezó a hacerse como raro eso y empezó como, pero Gisela, ¿por qué? Entonces por las tardes mi mamá llegaba y me ganaba, era la pela o el regaño de mi mamá porque no había hecho lo que ella me había dicho que hiciera. Hasta que un día esa señora dijo como no, le voy a poner cuidado. Y este día casualmente este señor se vino más temprano del trabajo. Entonces llegó a la casa y cuando yo llegué, él ahí mismo cerró la puerta. Entonces ya ella se las, se las huele y fue y tocó la puerta y era toque, toque y él no abría. Él no abría y él me tapaba pues la boca como calladita, pero resulta que ella más inteligente estaba mirando por un huequito que tenía en la casa a ver el qué y yo estaba desnuda ya a punto pues como el acto como podemos decir y ella se vio todo eso, entonces ese día no alcanzó a hablar con mi mamá, eso fue como un viernes más o menos. Y ya ella le contó a mi mamá el sábado, entonces ese sábado en ese pueblo era feria. Entonces cuando hay feria en los pueblos, pues eso es baile, ventas, eso es mejor dicho. Y a mí me gustaba mucho el baile. Mi mamá llegó y me dijo en ese día, es que hoy vamos a salir, pero si esta persona te invita a salir a bailar, tú le vas a decir que no. O sea, Bueno, tu padrastro. ajá, mi padrastro. Y ese día pasó así y mire, ese día se destapó todo. Porque como yo con él no quería nada, no quise bailar ni nada, como que los celos, no sé, yo solamente sentí que yo estaba por allá bailando con un amiguito, porque pues en el pueblo era así, a ti te enseñaban a bailar y tú ibas a una discoteca si estabas con tus papás, no, era normal. Entonces yo estaba bailando por acá con un amigo cuando yo sentí que mi mamá me jaló y me dijo, vamos para la casa ya. Y arrancamos, pero rápido. Y antes de llegar a la casa, póngale como en una cuadra, él nos alcanzó. Y él empezó a como a mandarme puños, como a pegarme. Y mi mamá, todos, pues mamá se metía, todos los golpes se los recibía, pero mi mamá ya sabía lo que la amiga le había contado. Y tu mamá le Y creyó a la señora. sí, entonces ella Gracias a dijo Dios. Gracias a que Dios, por dice, eso porque ella, es que hay personas que no le creen a nadie no, Ana, y que defienden a su pareja por encima de los hijos y por encima de cualquier cosa. exacto. Entonces, por eso mi mamá dijo que ella iba a ver, que ella lo iba a poner a prueba. Y claro, ese día ese tipo me reventó todo esto. Todo, me metió un puño así como me reventó toda, yo botaba sangre y ese día pues ya digamos que se destapó todo, ya tenía 12 años cumplidos y ahí fue donde mi mamá toma como la decisión de meterme en el internado. Entonces, mire, yo te podría decir que yo aguanté por amor a mi mamá o porque no quería que ella sufriera y porque llegó un punto en que ella me decía que si yo no me dejaba, entonces mi hermanita sí. Mi hermanita tenía 5 años. Entonces, Mile, o sea, no, yo decía, ya a mí me lo hizo, yo ya, pues digamos que ya era que ya él había cogido todo de mí, entonces yo decía, mi hermanita, en 5 años, Mile, o sea, solo que me pasara por la cabeza de que ella iba a vivir lo mismo que yo, y siendo más chiquita, yo aguanté, diría yo, pues que por eso, por proteger a mi hermana, por proteger a mi mamá, por porque ya yo estaba, ya tenía un daño, o sea, ya para mí no había nada que valía, la verdad. Entonces digo que fue eso y la verdad también digo que Dios tiene un propósito conmigo porque yo pude haber cogido malos caminos. eh, sí, sí te voy a decir, yo a la edad de 10 y 11 años tomaba licor el que usted quiera. No te creo, Gise, de verdad. Cuando, cuando eso había brandy. Brandy en ese entonces era el más famoso. No, yo vaciaba botellas de brandy. Estaba sola para beber. O Me sea, gustaba siendo una mucho. niña. Entonces,
siendo una niña yo ya, y como era una niña muy formada, porque como te digo, a mí a la edad de 11 años yo ya menstruaba, yo ya tenía senos, ¿Te entonces parecías que estaba, una niña de 15 más o menos a esa edad? sí, como Wow. una niña de 15 más o menos, entonces no. Y era un pueblo, como te digo, en los pueblos hay muchas cosas, tiene sus ventajas, pero también como que todo el mundo te conoce, entonces si tú vas y compras trago, te lo venden. Y en las discotecas puedes entrar y me encantaba bailar, o me encanta. Eso es algo de las cosas que yo aprendí, entonces me encanta. Entonces yo rumbeaba, yo tomaba mucho, mucho, mucho trago, yo vaciaba, como decimos vulgarmente, botellas. Dice, Y ¿y también, en qué momento, o sea, empiezas a coger el licor? Me imagino que también buscando una salida, todo lo que te estaba pasando. Pues siendo una niña, eso yo creo que como, sin entender muchas cosas y además en un pueblo donde no había como reglas ni normas ni nada, por lo que veo. como a la edad de 10 años, lo que pasa es que en mi casa mi mamá también tomaba sus traguitos, él también, mi padrastro también, ¿cierto? Entonces, digamos que como a la edad de 10 años una rumba, no sé qué, entonces bebíamos y era normal, siempre y cuando uno estuviera con los papás, ¿cierto? Ese era como el punto de responsabilidad. Si usted está con su papá y ellos le dan, bien. Entonces, eran la rumba en el campo, en esas veredas que son rumbas muy chéveres, porque ¿para qué? Pero a esa edad yo ya tomaba antes como a la edad de 10. Y cuando empecé el colegio como tal, o sea, el bachillerato, más. Ahí sí que bebía con los amigos, porque como te digo, yo parecía una niña de 15, entonces yo me reunía con los de 11, me mantenía entonces con ellos por debajo de cuerda, algunos los papás no dejaban, pero entonces les robaban, entonces nos metíamos las borracheras a punte y ese era como mi mecanismo de defensa, beber para olvidar, no sabiendo que no, yo no olvidaba, porque cuando llegaba a mi casa el otro día tenía que seguir viviendo el mismo infierno. ¿Qué pasa? Tu mamá se da cuenta de lo que este señor está haciendo. Tu mamá deja a este señor, me imagino. Sí, pues entre comillas, digamos que lo deja porque a él, tú sabes que en estos pueblos a veces la autoridad son otro tipo de personas, no específicamente la policía. Entonces, cuando esto pasa y cuando la gente se da cuenta que él me golpea así y también ese día golpeó a mi mamá, pues estas personas, esta autoridad hacen que él se tenga que ir del pueblo. Ok, hacen justicia por su propia mano. Exacto, entonces le dieron 24 horas para que se abriera el pueblo. Y ahí es donde pues nunca, no volvimos a saber de él. Yo sí volví a verlo como a la edad de 21 años, me lo encontré. Y ahí fue donde mi mamá ya como que la misma amiga que se dio cuenta y le contó, tenía un niño interno en la ciudad, aquí en Medellín. Y le habla de esta fundación, de este internado, y pues le dice que le sugiere que me interne porque realmente pues yo ya no, realmente a mí, yo ya no le copiaba a nadie, ya la vida para mí no valía, entonces ella le dijo que yo necesitaba ayuda y ahí es donde mi mamá toma como la decisión de llamar acá a Medellín a ver si nos recibían y me mete a un internado que fue otro trauma, porque mira, siendo una niña abusada, tu mamá se da de cuenta y la decisión que toma es traerte a una ciudad que para ti es como, para mí fue como si me sacaran de este mundo y me metieran a otro. El pueblo, el campo, yo estaba enseñada el campo, conocía a toda la gente, para mí las mismas casitas de tablas o la casita pues normal en obra negra, pero venir a Medellín para mí fue como otro mundo, como tantos carros, edificios por todos lados. Yo en el pueblo la droga que más conocía era el cigarrillo y el alcohol, y llegar a Medellín y que me encontraba habitantes de calles, que gente que fumaba, o sea, entonces para mí fue ese otro episodio de mi vida, porque entonces una niña abusada se separa de su mamá y la mete a un internado donde no conoce a nadie otro diferente. Yo dije, mi mamá me abandonó, mi mamá no me quiere. Cuando tu mamá lo que estaba como buscando era precisamente protegerte más y ayudarte, pues como ya no sabía qué Exacto. hacer contigo, pero claro, para ti fue Porque a un ella abandono tampoco. total. Exacto, porque para ella tampoco nadie le enseñó y mire, todavía hoy por hoy
en muchas familias o en muchas partes está todavía ese tapujo de que del abuso sexual eso no, o sea, no es real o si es real. Me prefiero quedarme, ¿cómo voy a perder la papita, la comida? O prefiero quedarme con este hombre que amo y no creerte. Entonces yo en ese momento no digo, no culpo a mi mamá porque yo no sé también por la cabeza de ella qué habrá pasado. Tal vez me imagino que ella también se sintió culpable de que su hija le hubiera pasado eso y ella no haberse podido dar cuenta o no saber cómo manifestar todo esto, todas estas emociones también, porque a ella nadie le enseñó eso. Entonces, o sea, muchas cosas. Pero hoy, por hoy, yo digo, gracias a la decisión que mi mamá tomó de meterme en ese internado, yo soy la mujer que soy. Y empezamos como a ver el aprendizaje de ese tipo de cosas y de esas historias tan traumáticas, Gise, porque este fue como el primer capítulo oscuro de tu vida. O sea, empiezas a tener abuso sexual desde muy niña, atraviesas por eso varios años. Entre comillas, ese capítulo se cierra cuando este señor se tiene que ir del pueblo, porque Ujú. ya fue evidente ante todo el mundo lo que estaba haciendo y afortunadamente pasó lo que pasó en ese sentido de que se dieron cuenta y pudieron parar al menos los abusos de este señor, pero ahí arranca como este segundo capítulo traumático, que es trasladarte de un lugar a otro y sentir el abandono de tu mamá. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese internado, Gizzy? Yo viví en el internado desde los 19 años, desde los 12 años hasta los 21 años de edad. No puede ser. ¿Cómo fue Esa ese es mi carta. capítulo? ¿Cómo fue ese capítulo en ese internado, Gise? ¿Qué aprendiste en el internado o qué empezaste a ver de lo que te había pasado antes? ¿Te ayudaron en el internado? ¿En el internado sabían tu historia anterior de que venías de abusos? También que estabas allá para ser apoyada. ¿Cómo fue ese proceso en el internado, Gise? Porque ahí sí, digamos que de pasar de un capítulo de 2, 3 años a más años, ¿cómo fue ese proceso? Mira, el internado, bueno, esto es una fundación. La fundación se llama Fundación Jardín de Amor. En ese entonces, bueno, y hasta la actualidad funciona como internado y semi-internado. Internado quiere Ok. decir que los niños permanecen de lunes a viernes, viven, comen, duermen en este lugar y allá los cuidan. Y semi-internado es que el niño va o la niña en las mañanas y en la tarde se regresa cuando es su familia. Esta Ok. fundación trabaja con niños en situación de vulnerabilidad en unos casos específicos, abuso sexual o niños que por trabajadores de calle, pero es porque sus padres, como trabajan todo el día, también se los llevan a trabajar porque son trabajadores ambulantes, entonces se los llevan. Y niños y niñas que viven en inquilinatos. Entonces, cuando mi mamá llama a pedir el cupo, pues en esta fundación, ella no les dice por qué, sino que ella les dice que era mamá soltera, que vivía en un pueblo y que pues por la economía le quedaba difícil eh, cuidar de nosotros. Entonces al internado llego yo y mi hermanita y mi mamá se queda con mi hermano porque en el internado no había cupo para él. Ok. Entonces, en ese entonces nosotros salíamos solo en las vacaciones a visitar a mi mamá. Pasó un tiempo antes de que en la fundación se dieran cuenta de que yo había sido abusada, pero porque entonces la psicóloga empezó a trabajar conmigo y a notar ciertos patrones como cuáles. Yo era muy callada, no me metía con nadie, lo que me mandaran sí señor, no señora, pero no pasaba de ahí. Y con los niños yo era como que ponía mi freno con los varones. No me gustaban las mujeres, porque no puedo decir que yo tuve que un gusto por mujeres o que era lesbiana, no, pero tampoco me gustaban los hombres. No Claro, quería pues como era, saber era evidente. eso, nada de los hombres, pero era por lo que pasaba. Entonces la psicóloga, en ese entonces una practicante de psicología, llegó y empezó a trabajar con nosotros, pues, y empezó a hacerme unas pruebas. Los psicólogos saben hacer unas pruebas, entonces empezó a hacerme unas pruebas, entre ellas una escrita de dibujar,
lo que yo sentía y no recuerdo bien el dibujo, pero ahí mismo ella puso en alerta y dijo que yo era una niña que había sido abusada. Y ahí empieza todo un trabajo la fundación conmigo, pero ahí es donde yo empiezo a darme cuenta realmente hasta ahí. Solamente pasaban en mi mente los recuerdos y me acordaba de lo que pasaba y a veces lloraba. E incluso no eran tanto los llorar, Mil, entonces ahí es donde yo empiezo a darme cuenta porque entonces empiezan a pasar varias cosas y es que no me relacionaba con los hombres, no hablaba con nadie y pues ya empiezo, por ejemplo, ahí yo no hablaba con nadie, era normal, pero yo era una niña enferma. ¿Cómo así? Yo sufría disque del pecho y el pecho mío se me inflamaba, una así grande, me llevaban al hospital, me ponían droga, me hacían exámenes y no encontraban qué tenía. Cuando estuve más pequeña, o sea, mi mamá me dice que cuando yo era como bebé, 5 o 6 años, yo sufrí de asma, pero que después de un tiempo no. Y ya cuando estaba en esa edad era enferma, literal, el pecho se me hinchaba y me llevaban al médico y no encontraban. Y era como unos ataques que yo me quedaba hasta sin respirar y se me iba la respiración y me llevaban al hospital y no me ponían droga, me hacían exámenes y no encontraban qué era lo que yo tenía. No, solamente me mantenían como con acetaminofén, si vuelve a pasar, entonces vuelva y tráigala y así. Y ya cuando la psicóloga empezó a trabajar con eso, pues parte de esa enfermedad que yo tenía era todo lo que me estaba guardando. Entonces ya ahí es donde empieza como el proceso, creo que yo más duro de mi vida, y fue a reconocer que lo que me había pasado no era culpa mía, porque ese era el factor. Yo decía que todo lo que me había pasado había sido mi culpa, que él abusara de mí, que él cogiera y me dijera todo lo que él quisiera y me pusiera a hacer lo que él quisiera, porque realmente pues digamos que Mile, ahorita porque estábamos como al aire y son cosas que fuertes de contar lo que él hacía conmigo explícitamente. Entonces, o sea, era lo que él quisiera, literal, lo que él quisiera hacer conmigo, yo lo tenía que hacer. Entonces yo decía que todo eso era mi culpa, que yo había sido abusada porque era mi culpa. Y empezar a darme cuenta de eso me costó mucho, mucho estando en ese internado, empezar a decir, yo no tuve la culpa de eso, a verme también, entonces era echarme culpa de que el abuso sexual era mi culpa, culparme de que mi mamá me había dejado en ese internado era mi culpa y que ahora tenía una responsabilidad de proteger a mi hermanita. Porque igual es un internado donde tú vives con muchas personas, muchos niños, entonces yo decía, no, aquí el que la toque le digo pues que me conoce. Y cuando la psicóloga empieza a hacer esos trabajos, se hace cuenta, resulta que es que mi personalidad no es una niña callada. Yo soy una mujer muy alegre, pero entonces me costó mucho darme cuenta de eso, no me gustaba nada. O sea, no es que era súper apagada. Yo, si me decían vaya y haga, yo hacía, y si me dejaban en mi pieza callada, yo era callada. En el colegio no me metía con nadie, pero empezaron como todos esos miedos a salir a flote, miedo a salir a la calle. Yo no quería, o sea, salir a la calle porque sentía miedo de que alguien me iba a coger y me iba a volver a hacer lo mismo. Entonces no me gustaba como salir de la calle y empezar a trabajar un tema tan importante como fue la autoestima. Mire, vea, para mí, muchas personas dicen, ah, tan boba con eso. Mire, vea, para mí, verme a un espejo con el simple hecho de cepillarme, yo no lo concibía. Yo, si el baño no tenía espejo, para mí era mejor. Yo me cepillaba, no me maquillaba, me gustaba nada de eso. Pero a mí pararme en un espejo, como verme, era lo más tedioso que yo podía tener en mi vida. Era como encontrarme el yo con yo. Claro, porque Ese, tenías un resentimiento interno de culpabilidad donde tú no te estabas reconociendo, Gizzy. Pues fue tan grave todo lo que este señor te hizo, te dijo, que mira, al punto de que vos no te reconocías y el hecho de cargarte en tus espaldas la responsabilidad de salvar a tu familia y aguantar lo que aguantaste, pues obvio, no, es normal no querer mirarse al espejo. sí, no.
No, el espejo era mi enemigo en ese entonces, tenía mucho problema de autoestima. Y ya cuando empecé pues como la adolescencia, como a eso de mis 15 o 16 años, menos que me gustaba mirarme porque mi cuerpo, yo era una niña que, como te dije, me desarrollé muy rápido, entonces mis senos me crecieron mucho, pero yo ya tenía a esa edad senos de una mujer como si hubiera tenido hijos. Y todo eso se debe porque, claro, él empezó a hacer cosas con mis senos que no eran todavía apropiados, yo era una niña. Entonces también todo eso permitía que yo decía, no quiero, es más, yo en ese entonces decía, yo cuando tenga plata me voy a operar los senos, me los voy a operar. La inseguridad, creo, yo podría decirte, si tú me dices, dice, ¿qué parte de tu cuerpo te ha generado inseguridad en la vida? Yo te puedo decir tranquilamente los senos. A diferencia de muchas otras mujeres que quieren operarse, pero para que se vean más grandes, por ejemplo. Ujú. Y si algún día, por ejemplo, me dieran, dice, te vamos a regalar una operación de senos, yo creo que yo diría, démela. Sería alguna de las partes que me daría como la seguridad, pero no es por el tema de que, que estética, es por lo que viví, porque mucho tiempo me miraba al espejo y yo decía, pero ¿por qué si yo no he tenido hijos? ¿Pero por qué tengo estrías en los senos? ¿Por qué están caídos? ¿Cierto? Entonces, claro, ahora lo entiendo y ahora te lo puedo contar acá, pero si tú a los 16 años hubieras aparecido en mi vida y me dice que te cuente, el taco se me hace acá y yo no te hubiera podido hablar de eso. Pero de eso también yo creo que se trata la resiliencia y aún más el perdón. ¿Cuándo viste la necesidad, Gise, en todo ese proceso de tu vida, que necesitabas cambiar, que necesitabas transformar esa situación tan negativa en algo positivo para tu vida como lo es hoy, que hoy ya puedes hablar de eso? Lo empecé a ver, uno, por la psicóloga que en ese entonces me empezó a acompañar y empezó como a decirme ese tipo de cosas, pero también lo empecé a ver porque la fundación en la que estuve, su creencia o la creencia de la persona que nos escribió, que se llama Mama Yoli, o le decimos Mama Yoli, ella la creencia es cristiana, ¿cierto? Ella es evangélica cristiana, lo que llamamos. Entonces ella nos llevaba a la iglesia, nos congregábamos allá. Entonces allá en la iglesia yo empecé también como a compartir con jóvenes de mi edad y empecé ya como a ver a Dios, que era el único que me podía sacar de eso, de ese dolor que yo sentía, que yo no sé, Mile, cómo explicarlo, porque es un dolor de todo el tiempo que callé, de todo el tiempo que me busqué y de todo el tiempo que yo dije, yo nunca fui una niña, nunca. O sea, yo no viví como una niña o yo no tuve la oportunidad de decirle a mi mamá, ay, mamá, es que hoy el novio me pidió. Nunca, no, no sé qué es eso, ¿cierto? Y aún así, cuando tuve mi novio, yo ya después de un tiempo llamé a mi mamá con la emoción y recuerdo que mi mamá lloraba y ella no me decía nada. Pero después entendí por qué era que ella lloraba, porque nunca iba a entender la emoción de perder una virginidad como por gusto, porque yo la perdí con dolor y mucho dolor. Entonces, digamos que cuando empiezo a asistir como a la iglesia cristiana, empecé como un proceso también de mi vida, tanto psicológico como espiritual, a decir, no, yo puedo cambiar o yo puedo darle un giro diferente a mi vida. Y empecé a hacer un trabajo psicológico que te voy a decir, yo hoy tengo 30 años y todavía no termina. Yo creo que me puedo morir y no termina porque es que ahí es donde yo retomo lo que te dije de mi historia de vida, se llama el pasado, es como un tatuaje. Mira, Mile, hoy, porque ya existe la tecnología de que si tú te haces un tatuaje y te lo quieres quitar, va y te lo quitas o lo borras. Pero digamos que atrás, cuando yo dije, mi historia es como un tatuaje, no, todavía no se podía quitar. Entonces, tú ahí te haces el tatuaje y en ese momento te lo estás haciendo y duele. Y duele y te lo y por 3 o 4 días te lo tocas y duele, pero después de un tiempo de años,
tú ya tienes el tatuaje ahí, te lo miras, te parece lindo, pero ya no duele, pero te va a quedar para toda la vida. E incluso, si decides hoy con la tecnología que hay borrárselo, sabes que ahí tuvo algo. Así es el abuso sexual. Por un tiempo duele demasiado. No sabemos diría yo, los monstruos que se viven incluso hasta durmiendo. Pero después de un tiempo como hoy, yo te puedo hablar y decir, yo lo viví, lo tengo, pero ya no me duele. Te admiro. Solamente te puedo decir eso. No tengo en ese momento forma de decirte nada más, Gisela. Solamente te puedo decir, gracias por esa valentía, porque yo creo que muchas personas necesitan tener esa valentía en la vida, entender que el pasado se puede cambiar de esa manera, de cómo lo mire y de cómo lo transforme, porque finalmente siempre va a estar ahí, como tú dices, como un tatuaje, esa cicatriz está, pero que ya no duela. Y más que resiliencia, vos estás hecha de fortaleza, Gisela. O sea, cuando tú dices que Dios te tiene para un propósito, sí, te lo puedo asegurar. Y yo espero que de verdad, no sé si sea a través de este podcast o a través de qué canal o a través de qué medio, pero espero que muchas personas, Gis, escuchen tu historia para que se inspiren y para que vean que el ser humano está hecho de muchas cosas bonitas a pesar de haber pasado por ese tipo de situaciones. Y te agradezco un montón por tener ese valor y por tener ese amor, porque se te nota el amor, Gisela, al hablar, al contarnos tu historia, porque no hay otra forma de calificar el hecho de que tengas la valentía de contar con tanto detalle todo lo que viviste, todo lo que te pasó y que hoy digas yo soy la niña de los ojos de Dios. Eso solamente lo puede hacer una persona que tiene amor en su corazón, porque muchas personas que han pasado por lo mismo siguen el mal camino, como tú dijiste, no seguí el mal camino. Tú tomaste la decisión, tú elegiste, tú hiciste uso de tu libre albedrío para vivir de otra manera. Y cada capítulo de tu vida después de eso lo has marcado con un poder de transformación increíble.